Bien, chicos, el trabajo práctico de hoy consiste o se denomina unidades de filtración, ¿sí? Recordemos un poquito que las en un sistema de clarificación de agua potable se encuentran posterior al proceso de sedimentación, ¿sí? Y constituyen quizás la última barrera física para poder remover las partículas de turbidez que hayan quedado remanente luego del proceso de sedimentación, ¿sí? Por eso, cada una de las etapas anteriores, tanto la mezcla rápida como la mezcla lenta, como el proceso mismo de sedimentación, son unidades o procesos preparatorios para que nuestra unidad de filtración funcione de la manera más óptima. Recordemos un poco que en nuestra unidad de sedimentación nosotros debemos garantizar que los tenores de turbidez a la salida de nuestro sedimentador tienen que estar en el rango u orden de valor de 3 unidades nefelométricas de turbidez, ¿sí? Si es que nosotros en un sedimentador no tenemos a la salida ese tenor de turbidez entre 3 y 5, nuestras unidades de filtración van a sufrir un pronto deterioro de su carrera de filtración, ¿sí? Y si tenemos turbidades muy altas, ¿sí?, a la salida del sedimentador, estos filtros van a terminar colapsándose, obstruyéndose en poco tiempo y vamos a gastar agua para lavado, vamos a gastar horas de operario para poder hacer los procesos de limpieza. En definitiva, lo peor que nos puede pasar es que nos salga turbidez a la salida del filtro y por lo tanto esa turbidez afecte la calidad del agua en nuestras cisternas. Y recordemos que las cisternas van a ser unidades que están ya pronto a abastecer de agua potable directamente a la población. Por lo tanto, si nuestra filtración no funciona de la mejor manera, lógicamente que vamos a tener problemas de calidad en servicio de agua potable. ¿Estamos? Entonces es mucho más que importante conocer a fondo lo que es el proceso de filtración y cuáles son los principios de diseño, básicamente, a tener en cuenta para lograr el óptimo diseño del mismo, ¿sí? Una breve introducción, si recordamos un poco lo que dice la teoría que teníamos con el Inge Franco, fíjense que se dice que se define como el proceso mediante el cual se logra remoción de partículas suspendidas y coloidales y de microorganismos presentes en el agua a través del escurrimiento en un medio poroso. Todos los filtros que ustedes van a utilizar en el proceso de clarificación de agua potable van a ser filtros en donde su caja filtrante va a estar constituida de material poroso. Sencillamente,
de material granular, como pueden ser gravas, gravillas y arenas. ¿Estamos? Entonces, estos materiales porosos van a tener esa capacidad de poder retener partículas coloidales, partículas floculentas que han logrado pasar el proceso de sedimentación. Ahora bien, esas partículas que han logrado pasar nuestro proceso de sedimentación son partículas muy chiquitas, ¿sí? Y muchísimo más chicas que los intersticios que existen en el material poroso. Es decir, los espacios vacíos que existen en ese material poroso, valga la expresión, la porosidad que tiene ese material poroso, ese material granular, es muchísimo más grande esas aberturas que las dimensiones de las partículas que nosotros pretendemos remover. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo hace ese material granular para poder remover partículas que son mucho más chicas que los poros de ese material granular? Entonces nace así, conceptualmente, lo que nosotros denominamos mecanismos de filtración, ¿sí? Que da una explicación teórica, conceptual, de qué mecanismos actúan básicamente para poder remover esas partículas que han logrado pasar nuestros sedimentadores. Acordémonos, y vuelvo a repetir, que esas partículas que han pasado, por un lado que son chiquitas, representan esas 3 o 5 unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, los mecanismos responsables de producir esta remoción de esas partículas se denominan mecanismos de transporte y mecanismos de adherencia, ¿sí? Estos conceptos un poco lo vieron ustedes en teoría, ¿sí? Y uno podría pensar que quizás en un principio el mecanismo del cernido es el que mayor actúa en la parte superficial de nuestro manto filtrante. Ese cernido hace que se puedan retener partículas que por lo general estén o sean mayores que la porosidad. Entonces, caemos en un problema porque los poros que tenemos nosotros en nuestro material granular son más grandes y no podrían en un principio realizar ese proceso de cernido. Habría una pequeña o ínfima parte de partículas que son más grandes que podrían haber sido retenidas por simple cernido, ¿sí? Entonces, se abre el abanico para que otros mecanismos de transporte, como por ejemplo la sedimentación o el impacto inercial, la intercepción, ¿sí? Que son factores físicos e hidráulicos, nos den una respuesta del por qué se remueven estas partículas tan chiquitas. No obstante eso, hay otros factores que son físico-químicos que se denominan mecanismos de adherencia, que son las fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas, puente químico, y voy a hacer un paréntesis por la formación del biofilm, ¿sí? Pero todos estos mecanismos de adherencias, ¿sí? Lo que van a propiciar es que haya una adherencia del material coloidal, o material floculento,
que se va a adherir a la superficie de ese grano, ¿sí? Del material filtrante. Lo que nosotros buscamos es remover las partículas de manera tal que se vayan adhiriendo al material granular, ¿sí? Esa es la idea, que el material granular los retenga, adhiriendo esas partículas de manera tal de que no pasen a nuestra unidad de almacenamiento. ¿Estamos? Bien. Ahí lo silencié todo, pero me parece que se escucha algo de atrás. Bien. ¿Por qué le hice un paréntesis? Porque hay un mecanismo de adherencia, que es la formación del biofilm, que es muy importante para poder explicar el proceso de remoción de partículas o filtrado de partículas en un filtro lento. Y ahí entramos, ¿sí? Con un poco de historia para empezar a analizar qué tipos de sistemas de filtración existen. Y hay muchos sistemas de filtración hoy en día, ¿sí? En donde el más antiguo de todos, ¿sí? Y no porque sea antiguo, no es que no se utilice, es el sistema de filtros lentos, ¿sí? Esos filtros lentos que son ingleses, fueron diseñados antes de 1850 y lo que hacen básicamente es poder realizar un cernido en la parte superficial de ese manto filtrante y formar, ¿sí? En los primeros centímetros de esta capa de este filtrante un biofilm que se llama Smoothdeck, ¿sí? Que retiene partículas de turbidez y también es propicio para formar, para poder retener, perdón, eh, microbiología patógena. ¿Estamos? Luego vamos a tener también sistemas de filtración rápida, ¿sí? Es un sistema de filtración rápida eh, son sistemas mucho más sofisticados que van a necesitar energía eléctrica para realizar el proceso de limpieza de esos filtros y son utilizados para caudales medianamente grandes, mayores a, pongámosle a 10 litros por segundo, ya podemos empezar a pensar en sistemas de filtración rápida. Van a haber también sistemas de filtrados a presión, ¿sí? Van a haber sistemas de doble filtración, ¿sí? Que va a ser un prefiltro de grava y luego seguido con una filtración directa con material granular. Es decir, diferentes metodologías de procesos de filtración, pero que conceptualmente todas y cada una de ellas utilizan una mezcla de cada uno de estos mecanismos de filtración, que son mecanismos de transporte y adherencia, con una mayor preponderancia de uno sobre otro. ¿Me entienden? Eh, Hay unidades de filtros rápidos que utilizan sobre todo el proceso de impacto inercial, de intercepción y de cernido, ¿sí? Pero cuando bajamos la velocidad de filtración, podemos utilizar el mecanismo de transporte de sedimentación. Es decir, todos en forma conjunta, tanto los mecanismos de adherencia como los de transporte, actúan en un filtro y la preponderancia de cada uno de ellos depende de la velocidad de filtración en su carrera de filtración, básicamente. ¿Estamos? Entonces,
para que conozcamos hoy, empecemos con el diseño de unos filtros lentos, vamos a diseñar, vamos a conocer cómo es el proceso del mecanismo de formación de ese film biológico en la parte superficial de un filtro lento. ¿Sí? Fíjense que es un filtración lenta de arena, entonces también se los dejo para que lo lean, pero básicamente en la parte superficial lo que se va a formar es lo que nosotros denominamos esmudeque, o esa capa de filtro, ese material, ese biofilm en la parte superficial, que por lo general se forma en los 3 o 4 centímetros superficiales por encima de la arena del manto filtrante. ¿Sí? Ese, ese biofilm está compuesto por algas, ¿sí? Plancton, diatomeas, es decir, hay un cúmulo de microorganismos allí, ¿sí? Que está en un ecosistema en donde unos se comen a otros, ¿sí? Y ahí esta microbiología patógena es removida por otros microorganismos que pueden ingerir esa microbiología patógena. ¿Estamos? Lógicamente que se remueve turbiedad. ¿Sí? Esto un poquito para que lo lean. Yendo al caso específico de un sistema de filtración, ¿sí? A ver si cierro esta ventana. Ahí está. Ustedes tendrían que diseñar, o les presento, lo que es un filtro lento. ¿Sí? ¿De qué está compuesto este filtro lento? Fíjense, yo les voy a señalar, esto es una vista en planta de un filtro lento. Este es el área superficial de un filtro lento. Siempre se van a hacer dos unidades de filtración lenta, porque uno va a entrar en funcionamiento y el otro lo vamos a hacer un proceso de lavado, en el caso de filtros lentos, al cabo de 30 días, ¿sí? Aproximadamente. Acuérdense que denominábamos carrera de filtración al tiempo que existía o el lapso que existe entre un proceso de limpieza de ese material filtrante hasta el siguiente proceso de limpieza de ese material filtrante. ¿Estamos? Entonces, la carrera de filtración de un filtro lento son 30 días. ¿Sí? Es decir, del momento que yo pongo en funcionamiento mi filtro lento, el material filtrante va a comenzar a saturarse con las partículas de turbiedad y esa saturación va a llegar al máximo al cabo de 30 días. Al cabo de 30 días tendré que hacer una limpieza de ese material filtrante y ese lapso que existe entre que lo pongo en funcionamiento hasta que se hace el proceso de limpieza se denomina carrera de filtración. Y en un filtro lento es de 30 días. ¿Estamos? Entonces, vamos a tener estas áreas superficiales de nuestro sistema de filtración. Esto es un área superficial y esta es la segunda área superficial. Acuérdense que tenemos que tener dos, ¿sí? Dos unidades. Bien. Esa área superficial que corresponde a la caja de filtración, vista en corte, representa la caja de filtración, viene a ser todo esto que está acá en rojo. Eso se denomina caja de filtración. Bien, caja de filtración. ¿Sí? Bien.
Fíjense que esa caja de filtración está compuesta por arena, que es lo que está acá. Está compuesta por un manto soporte que está por debajo de arena en diferentes capas. Y también está compuesta por el sistema de drenaje. No se llama sistema de falso fondo, se llama sistema de drenaje. Y finalmente está compuesta por agua del sobrenadante. ¿Estamos? Bien. Cada una de estos elementos que compone esa caja de filtración tiene sus ciertas particularidades, tanto de alturas y características granulométricas, como por ejemplo en nuestro manto filtrante, por ejemplo. Bien, ¿cómo es el proceso de funcionamiento de un filtro? Fíjense, el agua va a ingresar desde nuestra unidad de sedimentación por acá. Aquí, si bien es cierto, se ve una cañería de ingreso, puede entrar directamente desde la unidad de sedimentación a este vertedero triangular, por ejemplo. Lo que hace ese vertedero es repartir el agua, ¿sí?, para un filtro y para el otro. Acuérdense que o funciona un filtro o funciona el otro. No pueden, no deben funcionar los dos filtros en forma simultánea. Siempre tiene que funcionar un filtro y el otro está en stand-by, limpio o limpiándose, para luego que quede en funcionamiento el filtro 1, hacemos funcionar el filtro número 2. Por lo tanto, es muy importante que ustedes puedan prever todas las válvulas de manera tal de que podamos hacer esa sectorización. Y lógicamente todas las compuertas de ingreso para que podamos hacer funcionar al filtro 1 y que todo nuestro filtro 2 se encuentre en un proceso de secado, es decir, sin intervención de agua para que podamos limpiarlo. Entonces, una vez que el agua ingresa, supongamos que vamos a hacer funcionar el filtro 1, el agua va a entrar abriendo esta compuerta de esta manera e ingresará por acá. Esta compuerta que está acá debe estar absolutamente cerrada, y cuando diseñemos nuestro filtro, esas compuertas, que son compuertas en canales, tienen que asegurar la estanqueidad de manera tal de que no ingrese agua a nuestro filtro 2. ¿Estamos? Porque si yo quiero hacer un proceso de limpieza del filtro número 2 y está mojado, no lo voy a poder hacer con mis operarios. ¿Estamos? Entonces tienes que estar seco, totalmente seco nuestro proceso, nuestro filtro número 2. Bien. ¿Sí? Vamos a pasar por acá, fíjense, en corte, y va a ingresar acá. En el primer llenado de este filtro, ustedes se darán cuenta que el agua va a caer directamente sobre ese material filtrante. Y si yo no dispongo de nada en ese material filtrante, lo voy a terminar haciendo, así como está en el diseño, voy a terminar haciendo o generando una erosión de ese material filtrante en donde cae el agua. Para evitar eso, si es que el diseño es por entrada, por un único canal, como el que se está viendo acá, fíjense que hay un único canal que está ingresando,
ustedes van a tener que disponer de algún, de algún voladizo, por ejemplo, en hormigón, como el que les marqué en rojo, para que el agua solamente cuando ingrese golpee y toda esa energía se disipe cuando el agua golpee en esa ménsula o ese alero de hormigón, ¿sí? Que va a estar por encima de ese material filtrante, de manera tal de disipar la energía y que no se produzca una erosión de ese material filtrante. Sino de lo contrario, ¿sí? Si es que no evitamos esa erosión, en esta parte de los filtros voy a tener menos espesor de manto filtrante y no voy a producir una buena filtración. ¿Sí? Entonces, las dimensiones de esas unidades, así como ustedes van a ver, no están estandarizadas, sino que usted la puede poner directamente de acuerdo a criterio, de 1 metro por 1 metro. La idea es justamente romper la energía de manera tal de que no se produzca erosión en ese material filtrante. Posteriormente el agua va a empezar a filtrar, ¿sí? Va a empezar a percolar, ¿sí? Va a percolar primero lo que se encuentra es el material del lecho de arena, ¿sí? Del lecho filtrante, que básicamente es arena. Luego va a seguir su curso y vamos a encontrar un material de soporte, que básicamente son gravas. Y luego va a ser recolectado en ese sistema de drenaje, ¿sí? Luego ese sistema de drenaje va a llevar toda el agua ya filtrada al sistema de salida, ¿sí? Y el sistema de salida se encuentra acá justamente por un vertedero que es el que estoy marcando allí. Las partículas de turbiedad, las partículas de turbiedad van a retenerse, ¿sí? Van a ser retenidas en toda esta superficie, ¿sí? Entre los primeros 3 y 5 centímetros de la capa, de la parte superficial de ese material filtrante. Esa formación del smoothdeck o biofilm es la que propicia la remoción de partículas de turbiedad remanentes del sistema de filtración y también de la microbiología patógena. ¿Estamos?
Disculpe, ingeniero, si está hablando no se escucha nada, por si acaso. Ahí está, ve, tengo problemitas, chicos. Bueno, a ver dónde nos quedamos. Eh, bien. Bueno, en la formación creo que habíamos quedado en lo que es la formación del biofilm, ¿sí? Una vez que he formado el biofilm, que no, eso se forma cuando yo empiezo a hacer el llenado primario del filtro, va a tardar por lo menos una semana en formar ese biofilm. En un principio va a haber un efecto de cernido, de sedimentación, de intercepción, de inercia, de impacto inercial, perdón, de intercepción. Es decir, todos esos mecanismos de transporte y adherencia van a funcionar en un principio. Y a la semana, en un filtro lento, se va a formar ese biofilm en la parte superior. A medida que vaya formándose ese biofilm, va a ir acumulando las partículas de turbiedad y por lo tanto la porosidad de ese biofilm va a empezar a disminuir y va a terminar obstruyéndose y va a empezar a aumentar lo que denominamos, ¿sí?, pérdida de carga de un filtro, ¿sí?, que básicamente o físicamente se denota con el aumento del nivel del agua del sobrenadante. Ese nivel del sobrenadante, ¿sí?, o pérdida de carga para un filtro lento que esté limpio, va a estar en el orden de los 10, 15 centímetros. A medida que se vaya saturando nuestro sistema de filtración, ese nivel de agua de sobrenadante o bien pérdida de carga que pudiera tener en un filtro va a llegar a un valor de 1,50 m a 2 metros. Es decir, que ya de esa manera yo ya puedo saber que mi filtro lento debería tener por lo menos de nivel de agua de sobrenadante una profundidad de 1,50 m. Así de sencillo. Yo debo tener o garantizar como mínimo que en un filtro lento la carga sobre el manto filtrante mínimamente tenga 1,50 m. ¿Me escuchan, chicos, no? Sí. Sí, ingeniero, sí se escucha. Y Ah, ahora sí, bárbaro. profe. Perdón, perdón. Em, entonces ahí ya tengo el primer dimensionado. Es decir, ya directamente puedo tener un valor de nuestro filtro, digamos, de profundidad mínima, ya tengo 1,50 m. ¿Sí? Una vez que nuestro sistema, perdón, el agua de sobrenadante llega a ese valor máximo de 1,50 m, ya nos está denotando de que van a suceder dos cosas. Por un lado, o se rompe nuestro manto y deja pasar turbiedad, o bien ya empieza a salir agua por este sistema de desborde. Entonces en ese momento nos da la pauta de que el filtro ya está saturado y tenemos que dejarlo fuera de funcionamiento para iniciar el proceso de limpieza y empezar a hacer funcionar nuestro filtro número 2. Se va a cortar, chicos, y les mando un link de vuelta. ¿Ya estamos? Sí, ingeniero.
Bien. Hola, hola, ahora. Sí. Hola. Sí, sí, se escucha, ingeniero. Sí tengo problema con mi compu que no desbloquea. Bien. Em, bueno, entonces a medida que nuestro filtro se vaya saturando, ¿sí? A medida que nuestro filtro empiece a saturarse, el agua de sobrenadante va a empezar a levantarse. ¿Sí? Va a empezar a crecer esa pérdida de carga, ¿sí? Y van a suceder dos cosas. De que se produzca una rotura del manto, es decir, por aumento de esa carga por encima de ese manto filtrante, ese lecho de arena se va a ver roto en alguna parte, se produce una migración de las partículas de turbiedad, ingresan y luego van a salir por el sistema, valga la redundancia, de salida de ese filtro. Entonces va a haber una disminución de la calidad de agua. Ustedes van a empezar a notar que a los 25 días, a los 30 días, el agua de los filtros empieza a salir con turbiedad, es decir, entra sin turbiedad y sale turbiedad. Quiere decir que en ese momento yo tengo que cerrar la válvula de ingreso o la compuerta de ingreso de ese filtro número 2, ¿sí? De ese filtro número 1, perdón, y aperturar el inicio del filtro número 2. ¿Estamos? En ese momento tengo que hacer una limpieza. O bien puede ser que no le salga turbiedad y empiece a aumentar gradualmente ese agua de sobrenadante hasta llegar a 1,50 m y salga, ¿sí? Y salga agua ya directamente por el sistema de desagüe o desborde, le llamaría yo, no desagüe, sino que es un desborde del sistema de filtración. ¿Sí? Este desborde, lógicamente, tiene que ir a un bajo natural, de manera tal de que no podamos inundar zonas aledañas a nuestro sistema de filtración. Entonces, esas dos, o esos dos eventos me van a marcar cuándo debo hacer un proceso de limpieza del filtro. Entonces cierro la válvula de filtro número 1, ¿sí? Y abro un sistema de desagüe de filtro. Fíjense que acá abajo hay un sistema de desagüe de filtro. Es una tubería con una válvula esclusa, una válvula on-off que se abre o se cierra únicamente y permite el completo desacote de esa caja de filtración. Es decir, todo el agua del sobrenadante y todo el lecho filtrante y las gravas va a ser desagotado por ese sistema de desagüe de filtro. ¿Me entienden? ¿Para qué necesito hacer eso? Para que el agua del sobrenadante llegue a su valor mínimo, se desagote y empiece a secarse toda la caja de filtración del filtro número 1. Se va a empezar a secar. Entonces, si ustedes bien saben que una arcilla, por ejemplo, cuando caminan por los ríos en época de verano y se seca en la parte superficial, empieza a orearse y empieza a resquebrajarse y se forman especie de capas de barrito que uno las puede remover fácilmente. Bueno, similar suceso ocurre en un filtro lento. Entonces en ese filtro lento, una vez que nosotros lo dejamos secar, en la parte superficial, es decir, en esos 1 o 3 centímetros en la parte superficial, se va a empezar a orear el material y va a empezar a resquebrajarse. Toda esa biofilm que formé en los 30 días se va a empezar a secar, se va a resquebrajar. Entonces el operario, una vez que se secó al cabo de los días, 3 4 días, depende de la temperatura de ambiente, el operario va a remover esos 3 máximo 3 centímetros, ¿sí? De arena y la va a sacar. Va a ser arena con partícula de tubería, digamos, barro, ¿sí? Que lo va a sacar por fuera y lo va a acumular. Esa arena de esos 3 centímetros, fíjense que cada 30 días lo voy a ir perdiendo.
¿Qué quiere decir esto? Que al cabo del par de años yo voy a tener que empezar a pensar de que mi filtro lento voy a tener que hacer una reconstitución del manto, porque cada 30 días, 25 días y a veces un poquito menos cuando tengo mucha turbiedad, voy a tener que hacer un proceso de limpieza del filtro. Esa arena que está afuera, uno la podría recuperar. Cuesta, cuesta horas, hombre, digamos, para poder recuperarla, pero se podría. ¿Sí? La cuestión es que ustedes tienen que saber cada 5 años, van a tener que prever por lo menos una reconstitución completa, integral del manto filtrante de su filtro lento. ¿Estamos? Bueno, una vez que ustedes han hecho ese proceso de limpieza, ya estaría apto, así tal cual, apto para ponerlo en funcionamiento nuevamente. Pero en ese momento ustedes estaban haciendo ya funcionar su filtro número 2. Y así se hace de manera alternada. ¿Estamos? Entonces siempre van a tener que diseñar, o sea, prever en realidad, 2 unidades de filtración con la totalidad del caudal. ¿Sí? Al filtro 1 yo la diseñaré con la totalidad del caudal y al filtro 2 con la totalidad del caudal. Esa formación del biofilm en la parte superficial, como yo le dije que demora aproximadamente una semana, se va a formar teóricamente, ¿sí? Sin que haya un agregado de algún compuesto químico. ¿Qué quiere decir eso? Que para las unidades de filtración lenta, para unidades de filtración lenta, que es la que estamos viendo hoy, previamente no deberíamos en un principio disponer de un proceso de coagulación-floculación. No deberíamos prever un sistema de coagulación-floculación. Sí deberíamos prever un proceso de sedimentación. Es decir, usted va a tener la sedimentación, me quedo medio, usted va a tener un proceso de sedimentación y un proceso de filtración. ¿Sí? Entonces voy a tener sedimentación y a continuación un proceso de filtración lenta. ¿Sí? Luego de ese proceso de filtración lenta, directamente van a tener la unidad de almacenamiento. ¿Sí? No van a tener procesos de mezcla rápida ni de proceso de floculación de mezcla lenta. ¿Estamos? Solamente esto cuando tengan filtración lenta. ¿Estamos, chicos? Bueno, no me sale. Lenta. Ahora, este proceso de filtración lenta lo van a utilizar ustedes para turbidades menores que 50 unidades nefelométricas de turbidad. ¿Estamos? Y los filtros que son rápidos, acá voy a poner filtración lenta, en cambio los filtros que son rápidos vamos a aplicar para aquellas aguas que tengan turbidades mayores a 50 unidades nefelométricas de turbidez. Entonces, uno de los parámetros que a nosotros nos van a ayudar a decidir qué tipo de filtros puedo utilizar es justamente la turbidez. Si tengo turbidades menores a 50, lo puedo utilizar con un sistema de filtración lenta como el que estamos viendo nosotros. ¿Cuáles son las ventajas? Que no tiene en un principio la adición de productos químicos, ¿sí? No tiene la utilización de energía eléctrica, lo cual es muy bueno para lugares rurales, digamos. Por ejemplo, filtros lentos tenemos en Jujuy, en, qué sé yo, por ejemplo, en La Urbana, en León,
aquí en Salta tenemos en Vaqueros, ¿sí? Eh, tenemos San Antonio de los Cobres, en Colonia Santa Rosa, es decir, urbanizaciones que no son del todo chicas, digamos, ¿sí? Unidades, ¿cómo se llama? Urbanizaciones en donde tenemos por lo menos 5.000 habitantes. Entonces, se pueden diseñar con unidades de filtro lento, ¿sí? La filtración rápida es propicia para turbidades mayores, turbidades de 50 unidades nefilométricas de turbidez. Sí, vamos a necesitar energía eléctrica, sí o sí, ¿sí? Y bueno, allí los filtros rápidos son para urbanizaciones o para poblaciones, perdón, no urbanizaciones, poblaciones de más de 5.000 habitantes. También no es que no se utilicen para menos, pero a veces se utiliza directamente los sistemas de filtración lenta. ¿Estamos? Entonces, el parámetro principal, justamente para decidir cuál utilizar, va a ser justamente la turbidez. Entonces, em, bueno, ese es el proceso de funcionamiento y de lavado de un filtro lento. Veamos cómo vamos a empezar a diseñar, ¿sí? nuestro, nuestra caja de filtración, ¿sí? Entonces esa caja superficial, esa caja de filtración del filtro 1, por ejemplo, la vamos a diseñar con un concepto que se denomina velocidad de filtración, ¿sí? Este es el área superficial. Entonces, nosotros vamos a saber que la velocidad de filtración en un filtro va a ser igual al caudal de ingreso dividido en el área superficial, ¿sí? Este es el concepto básico que nosotros diseñamos, o que utilizamos, perdón, en el diseño de cualquier tipo de filtración. Velocidades de filtración. Para filtros lentos, esas velocidades de filtración están en el orden de 3 a 10 metros cúbicos metros cuadrados por día. ¿Qué tienen ustedes en la teoría ese parámetro, chicos? ¿Qué valor tienen? Hola. Yo no recuerdo, ingeniero, la verdad. Si se fijan en la teoría o no toman apuntes. El de carga superficial. Carga superficial. No, velocidad de filtración. Carga superficial es cuando tengo un sedimentador. Entonces, en los sedimentadores que hemos visto la vez pasada, teníamos cargas superficiales que en realidad eran velocidades de sedimentación. Acá vienen a ser velocidades de filtración. Pero está en el orden de los 3 a los 10 metros cúbicos metro cuadrado por día. Bueno, igual no se preocupen que ese es el valor, ¿sí? Aproximadamente. Bien. Entonces quiere decir que nosotros vamos a tener ese valor de velocidad de filtración. Vamos a adoptar, por ejemplo, 5 metros cúbicos metro cuadrado por día, ¿sí? Quiere decir que yo a ese filtro lo debería hacer trabajar con una velocidad de 5, ¿sí? metros cúbicos metros cuadrados por día, ¿sí? Y eso es un parámetro que a mí me recomiendan por experiencia de velocidad de pasaje del agua por medio de ese material filtrante. Es decir, yo tengo que asegurar que la velocidad media de pasaje a través de ese material filtrante tiene el orden de los 5
metros cúbicos, metro cuadrado por día. Entonces es un parámetro que yo tengo que respetar, porque si sobrepaso esa velocidad de filtración, lo que va a suceder es que mi filtro no va a retener partículas de turbiedad, no se va a formar ese biofilm en la parte superficial, por lo tanto no voy a tener una buena calidad de agua a la salida del filtro. Es decir, va a llegar 3 unidades de turbiedad en un filtro o 5, lo que fuera, y va a salir el mismo tenor de turbiedad. Es decir, yo debo respetar los valores recomendados de velocidad de filtración. ¿Me entienden? Entonces, para eso nosotros vamos a tener que tener un área acorde a esa velocidad de filtración. ¿Y qué hago sencillamente? De acá lo único que tengo que hacer es, si la velocidad de filtración yo ya la conozco o la adopto, el caudal es el caudal ingreso de mi planta, automáticamente o lo único que tengo que hacer es despejar el área superficial. ¿Me entienden? Entonces, una vez que tengo el área superficial, yo puedo adoptar anchos, por ejemplo, de 3 a 4 metros y poder despejar lo que es el largo de nuestro sistema de filtración. Así, de manera muy sencilla, yo puedo dimensionar el área filtrante. ¿Sí? ¿Y qué es lo que garantizo con eso? De que la velocidad de filtración de mi filtro respeta los valores estandarizados. Si yo respeto esos valores de velocidad de filtración, ese filtro va a poder retener las partículas y va a salir con turbidades menores a 0,5 unidades nefelométricas de turbidez. Si yo sobrepaso a esa velocidad, no va a suceder. ¿Me entienden? Entonces, nuestros sistemas de filtración lento también tienen esa problemática de falta de flexibilidad para determinados caudales. Porque si, por ejemplo, yo quiero ingresar más agua de la que estaba diseñado originalmente, nuestros filtros van a trabajar con velocidades superiores. Entonces eso va a traer aparejado de que tenga, no respete los valores de velocidad apropiada. ¿Estamos? Profe, Sí, usted cuando dijo del parámetro nos dijo que podíamos, que estaban entre el orden de 3 y 9, ¿puede ser? 3 y 10, sí, 3 y 10. sí, Y bueno, usted tomó 5, y usted tomó 5 para dimensionar, digamos. sí. Y usted dice que si yo introduzco más caudal, por lo tanto aumentaría mi velocidad de filtración y eso haría que el filtro no funcione correctamente, digamos, no Así retenga las es. partículas. Sí, Pero si yo tomé 5, por ejemplo, podía introducir sí. más caudal porque yo tengo el valor de 10 todavía en el límite. Claro, exactamente. Usted tendría que verificar que llegue a ese límite, y es cierto. Claro. Y Pero, entonces yo no podría dimensionar, por ejemplo, el filtro para, o sea, dimensionarlo para 5, pero tomar el cálculo de 3 y 10 para saber cuál sería el caudal mínimo y máximo que yo tendría que introducirlo para poder decir que está funcionando correctamente. claro, lo que pasa es que usted si ya tomó su dimensionamiento es 5 de unidad de 5 metros cúbicos, metros cuadrados por día, ya ese ya es su valor mínimo, digamos, ¿no? Ese ya viene a ser su valor mínimo. Si usted aumenta el caudal, va a aumentar la velocidad de filtración. Ahí va a tener que buscar cuál es el caudal máximo que usted tendría, ¿sí? Claro, o Pero, sea, dividiendo el sí, caudal por el área que yo ya dimensioné. exactamente, exactamente. ¿Me entiende? Entonces, el área ahora usted la tiene fija, digamos. Lo que necesita saber cuál es su caudal máximo al variar su velocidad. Está perfecto el razonamiento. Es decir, yo tengo un margen si me sitúo en la mitad, digamos. ¿Me entiende? Pero muchas veces eh, el criterio con el que uno va a agarrar si me voy a 3 o si me voy a 10 va a ser la turbiedad que yo tengo
promedio ingresando siempre en mi sistema. Si tengo altas turbidades, la velocidad de filtración tiene que ser más chicas. Si yo tengo poca turbidez, entonces sí puedo aumentar la velocidad de filtración. ¿Me entiende? Entonces, no es como que digamos tan lineal, porque también hay un parámetro que usted tiene que hacer intervenir, que es la turbidez. Entonces, si usted tiene una turbidez a término medio, un 25, un 30, puede adoptar un 5 metros cúbicos metro cuadrado por día. Después, en la práctica, o sea, en la vida real, ya cuando haya diseñado su proyecto, usted va a poder hacer un ensayo para ver cuál es realmente si el caudal máximo que usted va a poder aumentar para poder hacer funcionar su filtro de manera tal de que no vaya en detrimento de su calidad de agua. No sé si me explico, ¿sí? Porque si no, si usted es tan lineal que con cálculo me dice, yo puedo llegar hasta un máximo de caudal, no sé, de un 30% más, pero a veces el numerito le puede dar que sí, pero su calidad de agua no va a ser la mejor. No sé si me explico. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Pero está bien, su razonamiento es correcto. Tiene un margen, pero ese margen siempre, acuérdese, o lo hace ya con su filtro ejecutado y ve cuál es el mejor de los caudales sin que genere turbidades excesivas, o bien, cuando uno también hace los proyectos, se hacen unos filtros de menor escala, es decir, son unos filtros tipo, para poder evaluar cuál es la calidad de agua que usted va a tener real, digamos, de forma más real. ¿Estamos? Bueno, de esa manera bien sencilla, ustedes pueden determinar cuál es el área superficial de ese filtro lente. ¿Sí? Bien. Luego nos queda determinar cuáles son las profundidades de esa caja de filtración. Fíjense que ustedes, hace rato habíamos hablado de que la altura del agua del sobrenadante era muy sencillo determinarla porque nosotros sabíamos que para un filtro lento la carga de pérdida de carga máxima que debe tener un filtro lento es de 1,50 m. Es decir, que esa altura ya la conozco. La revancha, es decir, la altura entre lo que es la parte inferior del desborde, que es y la parte superior o de coronamiento de esa caja de filtración, va a depender primero de esa cañería de desborde, del diámetro. Y yo medía por encima de esa cañería de desborde por lo menos unos 20 centímetros. Es decir, que esa altura de revancha que le denominamos también está definida. Va a estar definida por el diámetro de la cañería de desborde más unos 15 o 20 centímetros más. Vamos a lo que denominamos el material filtrante, que básicamente es arena, y tiene una cierta particularidad. Esa arena tiene que ser muy fina, entre 0,25 milímetros a 0,35 milímetros aproximadamente, muy fino, bastante fino, ¿sí? Y tienen que tener coeficientes de uniformidad en valores de 3 a 3,5. ¿Estamos? Estas características granulométricas hacen de que esas arenas sean bien particulares. No se las encuentra en el noroeste argentino. ¿Sí? Con esas características granulométricas es muy difícil de encontrarlas acá. Por lo general, esas arenas, les digo para cuando usted alguna vez haga una cotización de sistema de potabilización, esas arenas son extremadamente caras. ¿Por qué? Porque vienen de Entre Ríos, ¿sí? De Paraná básicamente, ¿sí? Entonces hay que comprarlas allá y hay que trasladarlas y todo eso va de la mano con un aumento de costo. ¿Estamos? Entonces esas arenas, con esas ciertas características, son muy finas. ¿Y por qué se las hace finas? Básicamente
para que pueda justamente retener esas partículas y conformar, retener las partículas de tubería y conformar esa capa de biofilm. ¿Me entienden? En cuanto a la uniformidad, no me interesa, digamos, son dispares, fíjense que tienen valores de 3, 3,5, entonces son desuniformes básicamente. No me interesa mucho la uniformidad de esas partículas, ¿sí? Sí me interesa mucho el diámetro específico, digamos, de la partícula. ¿Estamos? La altura de ese manto filtrante está en el orden de los 60 centímetros, como mínimo, puede funcionar, hasta 1,20 m, que eso también es medio exagerado, ¿sí? 1,20 m de arena. Entonces, por lo general, se va a un término medio y muchas veces, por cuestiones económicas, se va al límite de 60 a 70 centímetros, sabiendo que a medida que vamos haciendo el proceso de limpieza de nuestro filtro, ese espesor de manto filtrante, va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces, nosotros también vamos a tener que recuperar arena y tratar de mantener el orden de los 50 a 55 centímetros, se produce una buena filtración. ¿Estamos? Es decir, que la altura de ese componente, básicamente, de la caja de filtración, también lo vamos a conocer. Nosotros vamos a decidir o 60 o 1 m, y si queremos poner muy a cubierto y tenemos arena disponible, 1,20 m. ¿Me entienden? Pero fíjense que ese sistema de filtración, así que se conforma en la parte superficial, solamente trabaja en su 90% en la parte superficial. Es decir, que el mecanismo de funcionamiento de este filtro lento es básicamente esa formación del biofilm. En la primera semana será un cernido, será el impacto inicial, lo que pudiéramos tener todos los mecanismos de transporte y adherencia, ¿sí? Pero a partir de allí empieza a preponderar, a ser mucho más importante, la formación de ese biofilm, que es por excelencia en un sistema de filtración lento el sistema de funcionamiento de la capa de biofilm, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, en la parte inferior, ¿sí?, que es esta que está acá, se denomina manto sostén. Ese manto sostén lo que va a hacer es propiciar una transición granulométrica entre nuestro manto filtrante, ¿sí?, una transición granulométrica entre el manto filtrante y los orificios de nuestro sistema de drenaje. Nuestros sistemas de drenaje van a tener orificios, ya sean tuberías o ya sean canales de recolección, con orificios que van a estar del orden del 1 centímetro. Entonces imagínense si nosotros ponemos arena, ¿sí?, por encima de un orificio de 1 centímetro. Con el tiempo va a empezar a migrar la arena y no vamos a terminar sin manto filtrante. Entonces, para evitar la migración de las arenas, lo que se ha dispuesto es justamente el manto sostén, ¿sí? Este manto sostén, ¿qué hace? Y vuelvo a repetirle, este que está acá, hace una transición granulométrica entre el diámetro de la arena, que es re finito, 0,35 milímetros, por ejemplo, y el diámetro de los orificios de salida del sistema de drenaje. Esos mantos sostén, en la bibliografía, nosotros podemos ya adoptar valores que han sido comprobados de forma experimental, que pueden realizar una buena y correcta transición. Fíjense que, por ejemplo, las guías de Lenosa nos dan esta transición, nos dicen, bueno, usted busque, y para hacer una buena transición puede tener ese sistema de manto sostén, ¿sí?, en 3 capas, en donde los espesores sean de por lo menos 5 a 10 centímetros,
y donde hay valores o diámetros específicos que ellos recomiendan. ¿Me entienden? De 0,5 a 4 milímetros, después de 2 a 15 milímetros y de 5 a 40 milímetros. ¿Sí? Fíjense que son grava y gravilla, ¿sí? Que van a hacer esa transición. Y la idea es evitar que el material filtrante, la arena, migren, ¿sí? Y desaparezcan. Entonces, el espesor de ese manto filtrante, de ese manto sostén, también lo tengo definido. ¿Sí? Yo puedo tener directamente que sea de 20 centímetros y no más que eso. ¿Me entienden? Entonces ya tengo la altura del manto, de la altura del sobrenadante, la altura del manto filtrante, la altura del manto sostén, así de sencillo. Lo único que me restaría es definir qué sistema de drenaje quiero utilizar. ¿Sí? Entonces los sistemas de drenaje en este tipo de filtros solamente tienen una única función, la de drenar. Drenar agua, recolectar agua ya filtrada. Entonces esos sistemas de drenaje yo los voy a repartir en toda la superficie de ese manto filtrante. ¿Sí? Yo voy a repartir ese sistema de drenaje en toda el área filtrante. Entonces, por ejemplo, puedo tener repartido en toda el área filtrante tuberías, por ejemplo, como las que ustedes están viendo acá. Estas son tuberías, fíjense que se recolecta desde esta tubería hasta acá. Los orificios están en la parte inferior, ¿sí? Y van a un canal central, ¿sí? Y muchas veces no es un canal central, sino también es otra tubería que ya recolecta todo el agua filtrada. Este es un filtro que se está reconstituyendo completamente, por eso están haciendo la limpieza y han dejado al descubierto todas las tuberías. ¿Sí? No es un proceso de limpieza, sino que lo están reconstituyendo completamente. Lo están poniendo en funcionamiento. ¿Estamos? Entonces, ustedes van a tener para el sistema Profe, de... Sí, señor, diga. ¿los orificios están bajo el caño? Sí, sí. Los orificios es conveniente, usted va a tener así un corte y los orificios van a estar acá y acá. ¿Sí? A 90 grados entre ellos, pero en la parte superior. Luego usted va a tener el material sostén, todo recubierto, otro material sostén y así, y en la parte superior, lo que es el material filtrante. ¿Sí? De esta manera ese material filtrante. Entonces el agua hace este recorrido. Hace este recorrido, ingresa por acá, es recolectado y es llevado en la parte. ¿Estamos? Para tuberías se recomienda por experiencia, no hay nada demostrado científicamente, pero sí por experiencia, de que es conveniente que los orificios estén alojados en la parte inferior para evitar velocidades de filtración superiores a la que nosotros estamos dimensionando. Si lo pongo para arriba, las velocidades de filtración se van a concentrar en esos orificios y va a traer mayor, va a tener problemas, digamos, de canalización de ese manto filtrante. Se las coloca por debajo, ¿sí? Y evitamos ese efecto de canalización de manto filtrante. ¿Estamos? Muchas veces en otros diseños ustedes van a encontrar de que en vez de ser cañerías, todo, absolutamente todos, están constituidos por este canal con orificio en la parte superior, ¿sí? Que son mucho más viejos, es una tecnología mucho más vieja, pero en donde si yo hago un corte en ese canal, son losetitas de hormigón en la parte superior,
A ver si me sale. No, no me sale. Ahora sí. ¿Sí? En donde la abertura entre los Z y los Z está del orden de 1 centímetro. ¿Sí? Entonces son canales, así como el que le estoy dibujando, aproximadamente. Ahí esto va entero, perdón. ¿Sí? Es un canalcito. Y ahí en ese orificio se recolecta el agua, ingresa por ahí y es recolectado por acá. Ingresa por esos orificios que están ahí, ¿sí? Y se recolectan y van a un conducto central. Muchas veces no se dispone de cañería, sino que se hace todo una canalización en toda la superficie de manera uniforme y la idea es recolectar de la manera más uniforme en toda esa área superficial. ¿Me entienden? Bien, entonces el sistema de drenaje, la altura de ese sistema de drenaje va a depender mucho del caudal que ustedes quieran recolectar. Es decir, van a tener que hacer un dimensionado de tuberías en toda la superficie de ese manto filtrante, de manera tal de asegurar que la sumatoria de los orificios en toda el área superficial sea por lo menos un 0,2% de toda el área superficial. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera ustedes van a garantizar que podamos evacuar la totalidad de los caudales. ¿No estamos? Bien. ¿Quiere que le envíe un nuevo link así no se corta? Son 2 minutitos que quedan. Dale, Bien, profe. bárbaro.
Ahí está. Bueno, como les decía entonces, de esa manera ustedes pueden dimensionar lo que es la altura de esa caja de filtración. ¿Sí? Ahí está. Por lo tanto, así de manera muy, muy sencilla, ustedes van a conocer ancho, el largo y la altura total de esa caja de filtración. Ahora, ¿qué cosas tiene que tener en cuenta en un diseño correcto de un filtro lento? Es que el sistema de salida de un filtro, cualquiera sea, mínimamente tiene que tener la altura, ese vertedero, por ejemplo, tiene que tener la misma altura, ¿sí?, del nivel del manto filtrante. Fíjense que estas alturas deben ser necesariamente iguales para que, para que no se produzcan, ¿sí?, velocidades excesivas de filtración en un filtro, ¿sí? Además, para que no se produzcan presiones que son negativas en ese manto filtrante, que generen bolas de barro o rupturas de ese manto filtrante. Para evitar eso, y la migración de finos, lógicamente, vamos a disponer que el vertedero mínimo de control lo tenemos que colocar a la misma altura del manto filtrante. ¿Estamos? Si no, siempre van a tener problemas de turbidez. Así como entra el agua en los primeros días, antes que se forme la capa, van a tener turbidez a la salida. Entonces, para evitar eso, siempre se coloca el vertedero a la misma altura del lecho de arena. ¿Estamos? Luego van a tener que prever cañerías, ¿sí?, de cañerías y válvulas operativas para el sistema de lavado. Por ejemplo, analicemos cuáles son las tuberías que salen. Fíjense que van a tener una tubería que va a recolectar el agua filtrada. Fíjense que ustedes van a tener una caja de vertedero acá. Van a tener el vertedero, esto que le estoy marcando en rojo, que es este que está acá. El agua va a hacer este recorrido, filtra, asciende, pasa por encima del vertedero y va a una tubería, fíjense, de agua filtrada. Eso en el recorrido en planta sale por acá. Entonces, ahí usted va a tener la primera salida de ese filtro. Que, fíjense que después usted va a tener una sola cisterna. La cisterna va a estar acá. Entonces iba a llegar a una tubería, porque no es conveniente que lleguen dos, es decir, que esas dos tuberías de salida de agua filtrada va a ser tanto del filtro 1 como la del filtro 2. ¿Me entiende? Entonces, ahí usted va a tener que prever, ¿sí?, válvulas on-off de corte y de apertura. Entonces, ahí donde marqué las X, usted va a tener que prever válvula exclusa de corte o cierre. De cierre o corte y apertura, digamos. Abre y cierra. ¿Estamos? Entonces, cuando esté funcionando el filtro 1 está aperturada y la válvula del filtro 2 está cerrada. Y al revés, cuando el filtro 2 funciona, está abierta y del filtro 1 se cierra. ¿Estamos? Entonces, ese jueguito de válvula ya es el primero. Luego, va a tener que disponer, ¿sí?, válvulas de desagote de filtros, que son estos que están acá abajo. Válvulas de desagote de filtros, que son estos que están abajo, cada uno por separado. Los dos se unirán, esas dos tuberías, e irán a un curso superficial o lo que fuera que usted tenga, o un bajo, para no afectar, ¿sí? Pero, como los filtros funcionan cada uno por separado, entonces va a tener que prever también acá y acá una válvula de corte. Entonces, cuando yo quiero desagotar el filtro número 1, abro la válvula de desagote del filtro 1 y cierro la otra válvula para que no haga retroceso. Así me explico.
¿Estamos? Entonces esas válvulas también las tengo que prever. Aprovechando ese desagote, este mismo cañería de desagüe, debería poder tener un desagüe, ¿sí? De lo que son los filtros, que son en la parte, fíjense, que son en la parte, ¿dónde estás? Acá. Que son en la parte inferior. Fíjense que yo tengo una cañería que sale desde acá y otra cañería que sale desde acá. Yo creo que acá, en el dibujito, yo me confundí y les marqué mal, chicos. Estas tuberías que están acá, las que yo les voy marcando acá, que si bien es cierto van al sistema de desagüe, acá en el dibujito están, es un desagüe del sobrenadante, es decir, la parte superior. Yo sí me doy cuenta, que es esta tubería que sale acá. Y ahora le aclaro todo. A ver, el sobrenadante yo le voy a marcar en verde. Que es esta que va acá, es esta que va acá, que es el sistema de desborde. Esta que está acá en verde. El sistema de desagüe del filtro, esta que voy a marcar en rojo, está Profe, en... Sí, señor. en ahí esa, la flecha verde que marcó del Sí, desagüe del sobrenadante en la imagen de sí, abajo. ¿Esa agua sí. cae? ¿A dónde cae? Porque o sea, yo Puede, lo veo puede igual. caer... Sí, exactamente. Usted lo está viendo como que cae a la misma caja de filtración. Claro. Pero imagínese si cae a la caja de filtración, a esa va a ser un agua que no está clarificada. Es decir, que en este dibujito no sería correcto. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque si yo hago que el agua, esa tubería me caiga acá en esta caja de filtración, el agua de sobrenadante, que es cuando ya empieza a rebalsar el filtro, no está filtrada. Y no va filtrando porque abajo ya está empezado saturado. Si esa agua la vuelvo a meter acá al filtro, fíjese que esto se va al vertedero de control y es muy peligroso que se me vaya el agua de la cisterna. ¿Me entiende? Entonces esos desbordes, por lo general, que es el agua del sobrenadante, también van acá con una curva, quizá eso quieren graficar ello acá, con una curvita van directamente al sistema de desagüe. Por eso es que yo le marco con diferente color, de vuelta. El desagüe del sobrenadante, que es este verde que está acá, que es este que está acá también, ¿sí? Va al sistema de desagüe, ¿sí? El sistema de desagüe, de desagote de los filtros, este que está en rojo, el que está acá, es el que sale de la caja de filtración, ¿sí? Se unen ambos y con una única tubería salen directamente al desagüe de la planta. Así es conveniente que ustedes trabajen, diga, ¿sí? Entonces van a colocar válvulas de corte acá, válvulas de corte acá, eventualmente también, por las dudas, unas válvulas exclusas acá, para evitar algún tipo de retroceso o algo que no quieran que vuelva al sistema de filtración, ¿sí? Entonces todo eso, Ese sí, desagüe de filtro, profe, sería el sí, que yo abriría para desagotar cuando yo quiero hacer la limpieza. claro. Lo que está en rojo es el desagüe que usted va a abrir cuando quiera hacer la limpieza. Quiere desagotar toda esa caja de filtración, abre y se desagota toda su caja de filtración. ¿Me explico? La que está en verde es el desagote del sobrenadante. Es cuando usted tiene saturado este filtro, empieza a levantar automáticamente, se empieza a levantar el nivel del sobrenadante, primero acá, después llega acá, y como el operario a veces, esto sucede de noche, y el operario a veces no puede estar de noche, entonces el agua solita sale automáticamente por el desborde. Si no, empieza a sacar por acá, levanta acá, desborde y se mete en el otro filtro. No sé si me explico.
Entonces, sí o sí necesito tener un desborde. Por eso yo no lo llamo un desagüe sobrenadante, sino que se denomina desborde del filtro lento. Ese desborde es necesario que usted lo tenga, porque si no, siempre va a tener que tener 24 horas el operario viendo de que la carga, la pérdida de carga no se levante tanto como que pase para el otro filtro. No sé si me explico. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, todo ese sistema de cañerías es el que usted va a tener que prever en el diseño, ¿sí? Y eso sería el diseño de un filtro lento, chicos. No es más que eso. Saber con qué velocidad de filtración quiero o debo hacer trabajar mi unidad, tener en cuenta los parámetros que nos recomiendan o las guías de Lenosa o el CEPIS, ¿sí? Por lo menos eso es en Argentina para nuestro sistema de filtración. Y luego es tener en cuenta todos estos diseños que yo les dije, que son básicamente de operaciones de mantenimiento del filtro y nada más, chicos. ¿Sí? Simplemente así es un sistema de filtración. ¿Estamos? Así que bueno, ya tienen por lo menos para desarrollar la primera parte del TP, que yo les dejé ahí en el WhatsApp. Fíjense que como por último el ingreso en este sistema de filtración que yo le vi que es real, estoy en Colonia Santa Rosa, el ingreso, fíjense que se hace con un vertedero en todo el ancho del filtro. ¿Para qué? Para evitar, digamos, de concentrar en un solo punto el agua que ingresa en mi sistema de filtración. Si no, tendría que haber previsto, si yo concentraba el ingreso, tenía que haber previsto una ménsula acá, como un alerito, digamos, de hormigón, de manera tal de que en la primera etapa del llenado de nuestro filtro no se vea erosionado ese lecho filtrante. ¿Me entienden? Bueno, esto por ejemplo es un filtro funcionando, parece ser un sedimentador. Ustedes cuando vayan a las plantas a veces uno no ve cuál es cuál, pero fíjense que este es un filtro y este otro sistema es otro filtro, digamos. Em, Lógicamente que ahí están trabajando dos, pero rebatido, ya no salía en la fotografía, hay dos más que están en stand-by secándose y haciendo funcionar estos dos filtros. ¿Estamos? Bueno, básicamente, un poco para no cansarlos tanto, justamente sería esto el sistema de filtración lenta que nosotros tenemos en cualquier sistema de potabilización. ¿Estamos? Lo que sí van a encontrar ustedes, algún variante de este filtro lento en algunas eh, plantas potabilizadoras del noroeste, es decir, de acá de Salta también tenemos, en donde en un filtro lento se le agregó un sistema de coagulación-floculación, ¿sí? Eso hace de que se formen floc previamente y aceleren la formación de ese film, porque ya no sería biofilm, sino de ese film en la capa superior de ese filtro lento, pero es discutible siempre la posibilidad de remoción de patógenos, porque al nosotros agregarle productos químicos, hacemos que ese biofilm se forme poco o directamente no se forme. Se va a formar una capa de material orgánico que va a retener las partículas, pero muchas veces la microbiología no se ve retenida o no se ve afectada. Entonces no puede remover material microbiológico patógeno, eh, pero bueno, se utiliza esa variante también acá en el noroeste. Hay un programa que se hizo en el año 60 y 80 que se llamaba SNAP, sí hicieron varias plantas que funcionan, que remueven turbiedad, y es una variante quizás de un filtro lento. Pero en sí, conceptualmente, una filtración lenta no tendría que tener este proceso de coagulación, floculación previa. Sí, un proceso de sedimentación y después de filtración. ¿Estamos?
Bueno, les dejé los TP que yo estaba, como ustedes dicen, mala mía, yo no les había subido de los TP. em, Así que ahí tienen para entretenerse en esta semanita este trabajo práctico de lo que es de filtración. No tiene que ser para la semana que viene. Lógicamente lo vamos a dejar. Déjenme un ratito. Para el 20 de octubre, ¿sí? De filtración. Ahí nos pondríamos al día. Lo que sí para el martes 13 de la semana que viene tendríamos que tener sí o sí todos presentado hasta sedimentación. El día viernes yo me voy a conectar de vuelta a las 8 de la noche con ustedes y veamos de resolver los TP. Por favor, si pueden adelantar, les agradecería, cosa que nos vayamos poniendo al día, hacer un par de ejercicios y como ejemplo, digamos, y vamos resolviendo. Si alguno tiene alguna duda, la plantea ahí y lo vamos sacando los trabajos prácticos, ¿sí? Para que no nos vayamos quedando. ¿Les parece, chicos? Bien, profe. Bueno, bueno.